En el vídeo anterior, donde veíamos los niveles de organización, os contaba cómo las células madre, es decir, esas primeras células que aparecían cuando se unía el óvulo y el espermatozoide, debían ir multiplicándose y especializándose para cumplimentar diferentes funciones. Células en nuestro cuerpo hay millones, pero ya os digo, estas están muy especializadas. Unas se encargarán de contraerse y dilatarse para formar los músculos, otras células se encargarán de sintetizar hormonas, otras células se encargarán de tapizar y proteger superficies, hay otras que se encargan de transportar oxígeno, otras de hacer conexiones nerviosas para que la información llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. También hay células capaces de distinguir los colores o células capaces de distinguir los sabores. Pero todas estas células se tienen que especializar. Y la principal especialización ocurre durante el desarrollo embrionario. Y es que las células que tienen la misma función, ¿os acordáis que formaban las células que tenían la misma función? Pues sí, las células que tienen la misma función forman tejidos. Flipo, te lo digo, ¿eh? Tejidos en el cuerpo humano vamos a ver 4 diferentes. Pero luego veréis que estos 4 se van a subdividir en otros tipos. No me voy a enrollar más para que no se nos haga un vídeo súper largo. Así que directamente doy paso a los 4 tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo humano. El primer tipo de tejido es el tejido epitelial. El tejido epitelial lo forman células que están muy juntitas una de la otra. De hecho, están tan juntas que no dejan ningún tipo de espacio para que entre absolutamente nada. Normalmente estas células tienen forma poliédrica, cuadradas, cuboides, para así poder estar lo más juntas posibles. Los tejidos epiteliales van a ser 2. El primer tipo, el tejido epitelial de revestimiento, se encarga de tapizar las superficies corporales, tanto externamente como internamente. Sería algo parecido al papel que envuelve un regalo. Este tejido epitelial, el tejido epitelial de revestimiento, va a envolver, a recubrir o a tapizar la superficie corporal y los órganos tanto por fuera como por dentro. La función de este tejido será proteger, limitar y permitir o no el paso de sustancias a través de él. Por otro lado, el tejido epitelial glandular tiene la función de formar las glándulas. También son células que están muy uniditas una a las otras, pero estas células sintetizarán diversas sustancias que el cuerpo necesita. El tejido epitelial de revestimiento puede ser de varios tipos. Nos vamos a encontrar con tejido epitelial de revestimiento simple. Los simples van a ser tejidos epiteliales formados por una sola capa de células. Esta capa de células puede ser plana, en forma de cubo, en forma de cilindro, pero también nos vamos a encontrar con tejidos epiteliales estratificados. Esto significa que van a estar compuestos por más de una capa de células. Aquí vamos a ver un tejido epitelial visto al microscopio. Lo que estáis viendo son células muy uniditas una a la otra. Y estos redonditos que estáis viendo aquí, ¿qué creéis que es? Pues es el núcleo de la célula, que visto al microscopio se tiñe de color oscuro. ¿Qué tipo de tejido epitelial de revestimiento creéis que es? ¿Simple o estratificado? Pues como bien estáis pensando, es un tejido simple como este, de tipo cilíndrico. ¿Y este, por ejemplo, de qué tipo creéis que es? No tengo ni idea. Es un tejido estratificado. Este concretamente es el que forma la epidermis, la capa más superficial de nuestra piel. Un tejido formado por muchas células muy unidas entre ellas que impiden el paso de, por ejemplo, patógenos del exterior. ¿Y este último? ¿De qué tipo creéis que es? ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Pues es un epitelio simple como este. Un epitelio simple cúbico. Es un epitelio muy común en nuestro cuerpo. Forma muchos de los tubos que hay en este. Aquí estamos viendo un tubo, solo que en esta imagen lo estamos viendo cortado transversalmente y aquí estamos viendo el tubo cortado longitudinalmente. Pero en todos vemos un epitelio formado por una sola capa de células de forma cúbica. Epitelio simple cúbico.
Pero recordamos que aparte del epitelio de revestimiento, también teníamos un tejido epitelial glandular. Estas formaban glándulas. Este tejido glandular puede ser de 3 tipos. Va a poder formar glándulas endocrinas, que son las glándulas que sintetizan, que crean hormonas. Y estas hormonas son unas proteínas, unas sustancias que se vierten directamente a la sangre para que lleguen a todas las partes del cuerpo. Glándulas son, por ejemplo, el ovario, el tiroides o los testículos. Ya la veremos en otro vídeo del sistema endocrino. Después tendremos las glándulas exocrinas. Estas son glándulas que no sintetizan hormonas y que crean sustancias como por ejemplo las lágrimas, el sudor o la saliva. Y también tenemos las glándulas mixtas como este órgano que se llama el páncreas. El páncreas es un órgano que produce una hormona llamada la insulina, pero aparte también sintetiza un líquido que es el jugo pancreático. El siguiente tipo de tejido que vamos a ver es el tejido conectivo. Se llama así porque su función es conectar diferentes zonas de nuestro cuerpo. Este tejido conectivo va a estar formado por células, pero estas células no van a estar todas juntitas una al lado de la otra como veíamos en el tejido epitelial, sino que estas células van a estar dentro de una matriz, como si fuese una especie de gelatina en la que se encuentran estas células. Además, en este tejido también vamos a encontrar un montón de fibras. Estas fibras hacen que este tejido tenga la consistencia que tiene. Para que lo entendáis mejor, vamos a verlos y vamos a estudiar los 5 tipos de tejido conectivo que hay. Los tejidos conectivos son el tejido conectivo conjuntivo, el óseo, el sanguíneo, el cartilaginoso y el adiposo. El tejido conectivo conjuntivo está formado por células llamadas fibroblastos. La función del tejido conectivo conjuntivo es rellenar los huecos que quedan entre los órganos y los tejidos, para así mantener unidos todas las partes del cuerpo. Está formado por las células, los fibroblastos y un montón de fibras. Visto al microscopio se ve algo así. Estas serían los fibroblastos y toda esta red serían las fibras. Este tejido también forma estructuras muy duras como son los ligamentos y los tendones. Los ligamentos unen los huesos entre ellos y los tendones unen los músculos a los huesos. El siguiente tipo de tejido es el tejido adiposo. Las células que lo forman se llaman adipocitos y la función de estas células es almacenar grasa. Estas células, los adipocitos, aparte de tener orgánulos como la mitocondria o el núcleo, tienen una gran vesícula llena de lípidos, o lo que es lo mismo, llena de grasas. Esta grasa actúa como reserva de energía y también como aislante térmico. También tiene la función de proteger ante los golpes, para evitar que se puedan dañar otros órganos. Visto al microscopio, así son los adipocitos, unas células redonditas donde el núcleo se queda lateralizado y donde se observa una gran gota llena de grasa. Otro tejido conectivo es el tejido conectivo cartilaginoso. Sus células se llaman condrocitos y son unas células que se agrupan de 2 en 2, de 3 en 3 y que están dentro de una matriz o de un líquido parecido a una gelatina. El tejido cartilaginoso forma todos los cartílagos del cuerpo. El tejido cartilaginoso forma estructuras como la nariz, las orejas o los cartílagos que hay entre articulación y articulación para evitar que el hueso no roce y se vaya deteriorando. Y así es como más o menos se vería el tejido conectivo cartilaginoso al microscopio. Células que van juntitas dentro de una matriz, de una gelatina. El siguiente tipo de tejido conectivo será el tejido conectivo óseo. Sus células se llaman osteocitos. Los osteocitos van a formar una matriz formada por sales minerales de calcio y fósforo, que harán que los huesos sean duros y estén muy solidificados. En el interior de los huesos siempre vamos a ver capilares sanguíneos para que a los osteocitos
les llegue el oxígeno y los nutrientes. Visto al microscopio, el tejido óseo se ve así. Esto que vemos aquí son los osteocitos. Y esto justo que vemos aquí en medio es el canal por donde van los vasos sanguíneos. Y el último tipo de tejido conectivo es el tejido conectivo sanguíneo, formado por los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Este tejido conectivo, el sanguíneo, es bastante peculiar porque es el único tejido líquido que tenemos en el cuerpo. ¿Qué líquido será? Pues es la sangre. En el tejido sanguíneo los glóbulos rojos se van a encargar de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Ahí están los glóbulos rojos que nos traen oxígeno. Les gusta mucho más que llevarse nuestro gas carbónico. Y los glóbulos blancos se van a encargar de defendernos de los patógenos y sustancias malignas que quieren entrar a nuestro cuerpo. Aquí patrullero T14. Alerta, alerta, infección viral, sector 37C. Muy bien, número 14, glóbulos blancos especializados, adelante. Visto el microscopio, así observamos la sangre. Estas células que no tienen núcleo son los glóbulos rojos. Y estas que sí que son un poquito más grandes que los glóbulos rojos y que poseen núcleo son los glóbulos blancos. Además, estos trocitos pequeños que vemos aquí son las plaquetas que se van a encargar de taponar las heridas. El tercer tipo de tejido que vamos a ver es el tejido muscular. ¿Qué creéis que formará el tejido muscular? Pues su nombre lo indica, formarán todos los músculos que tenemos en el cuerpo. Según donde nos encontremos el músculo dentro de nuestro cuerpo, va a poder ser de tres tipos. El tejido muscular estriado, sus células llamadas miocitos, van a ser células muy alargadas y con muchos núcleos. Además son estriadas porque se les ven unas bandas de diferentes colores. Estas son de contracción voluntaria, es decir, tu cerebro controla cuándo se va a mover un músculo. Por ejemplo, si vas a alargar el brazo para coger un vaso. Otro tipo de tejido muscular es el que forma el corazón, el músculo cardíaco. Sus células, los miocitos, son más pequeñitas que las estriadas y están unidas entre ellas formando una red. Estos miocitos forman el corazón y son de contracción involuntaria. Tú no controlas cuando el corazón te va a latir. Y por último, el tejido muscular liso se encuentra formando la musculatura de los órganos, del estómago, diafragma, intestino, esófago. Son células mucho más pequeñas, sin estrías y además solo tienen un núcleo. Por eso se dicen que son células lisas. Y su contracción también es involuntaria. Es tu sistema nervioso el que controla la contracción o la relajación de estos músculos. Y así se verían los tres tipos de células musculares al microscopio óptico. El estriado, con sus estrías y sus múltiples núcleos, el cardíaco formando una red y el liso en el que no se ven las estrías y las células son más cortitas. Y por último, pero no menos importante, nos falta hablar del tejido nervioso. Este tejido va a ser muy importante, ya que a través de él viaja toda la información por nuestro cuerpo. Está formado por un conjunto de unas células especiales llamadas neuronas. Las neuronas son unas células muy especiales, puesto que es la célula más diferenciada que tiene nuestro cuerpo. De hecho, si la vemos morfológicamente, la célula del sistema nervioso, es decir, la neurona, es muy diferente a otras células de las que hemos estado viendo. Van a tener forma como de estrella con largas prolongaciones. Estas prolongaciones van a hacer que entre neuronas se establezca una red neuronal. Serán todos los cables que recorren nuestro cuerpo y a través de los cuales va a viajar el impulso nervioso. Ese impulso nervioso será el que nos va a permitir relacionarnos con nuestro ambiente. Por ejemplo, si vas por la calle y te pita un coche, que te apartes rápidamente. Esa información va a viajar a través de las neuronas. Además, el tejido nervioso va a estar acompañado de las células de la glía. Estas células, las células de la glía, van a estar muy cerquitas a las neuronas y también van a tener una forma como estrellada, pero su función va a ser proteger a las neuronas y además aportarle nutrientes y retirar los desechos. Vistas al microscopio, las neuronas tienen esta forma que estamos viendo.
estrelladas y con largas prolongaciones. Aquí se pueden ver mejor con un microscopio muy especial que emite luz con fluorescencia. Vemos las largas prolongaciones que salen desde el cuerpo de la neurona. Y estos son los 4 tipos de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Es verdad que hay mucha subdivisión dentro de cada uno de los tejidos y por eso te recomiendo que te hagas un esquema para entenderlo mejor. Cuando los tejidos con una misma función se unen, van a formar un órgano. El órgano va a ser un lugar muy específico del cuerpo donde se realice una función concreta. Y de hecho, cuando los órganos con una misma función se unen, formarán los sistemas y los aparatos, como por ejemplo el aparato digestivo, el aparato circulatorio o el sistema nervioso. Pero de los aparatos ya hay un montón de vídeos grabados en Bioesofera y será el siguiente nivel de organización que veremos. Pero este vídeo se acaba aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.